Hola chicos, hoy acababa de encontrar un juego y ese juego se trataba de supervivencia en una isla desierta. Teníamos que buscar materiales y obviamente sobrevivir y nos esperaban muchas sorpresas ahí. No olvides dejar tu like y dejar un comentario diciendo la segunda parte. Bueno, ahí me puse a caminar y aprender las cosas que tenía que hacer, porque estaba súper nerviosa, nunca había jugado un juego como este. Y bueno, empecé mi aventura y me di cuenta que tenía un cuchillo. Y me di cuenta que podía talar madera. Pero en ese momento soltaba como palos y yo pensé que se caían al piso y tenías que recogerlos. Pero no, esos palos se fueron recogiendo en mi inventario. Se fueron recogiendo en mi inventario y yo como que los palos desaparecieron. Vi en mi inventario y tenía 6 de madera. Y vi también que tenía muchos recursos como agua, comida, unas vendas y palos que me servirían para hacer muchas cosas. Bueno, no muchas porque no tenía tantas. Y yo fui explorando todo eso y fue, no sé. Y luego salí de mi inventario y seguí talando madera. Luego me apareció una cosa que decía empobrecido y no me daba madera. Y así que dejé el árbol. Y yo no sabía, seguía talando y talando, pero no me daba la madera, creo. Porque no aparecía más uno de madera que aparecía ahí yo, como what the fuck, ¿qué pasado? No me daba la madera. Y decidí dejar el árbol. Me quedé como quieta, no sé, mi cerebro se había descompuesto. Y yo ahí como, ¿qué? ¿Por qué no me daba la madera? Y me quedé pensando en todo eso porque todavía no sabía que cuando decía empobrecido no me daba la madera. Me empecé a mover y bueno, descubrir un poco más los controles. Caminé y fui hacia el agua, no sé para qué, pero no sé, me daba ganas de ir al agua. Y fui explorando poco a poco ese lugar, explorando, no sé, fui caminando a los alrededores y ahí yo vi una piedra, quería talarla, no sé, vi una montaña también y no sé, recogí la piedra que estaba aquí en mi costado porque pensé que me iba a servir para algo. Y no sabía cómo recogerla y me di cuenta que la recojo con esa cosita. No sé, algo aparece en un lugarcito. La piedra que aparece en el lugar, a ver, al costado del hacha. Ahí lo ven ustedes. Bueno, recogí madera y piedra. Bueno, piedra no había tanta. Y yo vi esa montaña y decidí escalarla. Y recogí más piedra. Tenía 2 de piedra. Pero yo no sabía que necesitaba mucha piedra. Escalar la montaña porque me daba curiosidad de ver qué había. Y traté de talar la piedra o picar la piedra, pero no podía. Así que decidí escalar la montaña. Y cuando llegué en esa parte, yo vi un hermoso paisaje, como una playa, pero no era una playa, era una isla desierta. Y vi una torre. Y era una casa, creo, no sé, pero vi una torre y decidí ir allá, pero me caí en ese momento, yo como que no sé, y mi vida había bajado a 82. Entonces yo como no sé qué pasó y recogí más madera, como pueden ver en la pantalla ustedes. Recogí más madera y me fui a explorar por ahí, no sé, donde sea me fui. Yo con una esperanza de encontrar algo. Me encontré con una pequeña casa y decidí explorarla, pero tenía un poco de miedo para pasar por el agua porque pensé que podría haber tiburones, pero no había nada. Y vi que esa rayita azul estaba bajando y ese era el oxígeno. Y decidí salir porque ya había llegado y no quería estar todo el tiempo en el agua porque me daba miedo. Fui a explorar la caseta o la casa o la cabaña o como lo digan y descubrí que tenía un bote, pero no me lo subí porque no sé, todavía no estaba lista y decidí ir a explorar la casita, pero
Me caí en ese momento y yo decidí volver porque no había nada. Y yo como, no sé, no recogí el bote y me fui así nada más. Me fui hasta llegar al otro lado de la isla y buscar más materiales porque no tenía tantos y estaba decidida a hacer mi casita. Pero yo todavía no sabía que se podía hacer una casita. Y yo como que, ¿cómo hicieron esas casas? Yo también quiero hacerlas y vi una botella de pronto y yo obviamente la recogí. Yo no sabía qué era porque no estaba segura si era una botella. Y yo estaba al costado de una rama, pero no era una rama, era una botella y yo pensé que era una rama. Bueno, luego me fui de nuevo a explorar los alrededores de la isla y no sé, me fui muy lejos de la casita y yo pensé que la había perdido. Y recogí más madera y traté de buscar piedra, pero en ese lugar había una cascada bien hermosa y yo fui. Esta cascada me atrayó, no sé cómo, no sé, hermosa cascada. Una hermosa cascada y un pequeño lago ahí. Bueno, yo pensaba que estaba en otra isla, pero no. Vi cuánta madera tenía en mi inventario y tenía como 13 y 3 de piedra. Y traté de hacerme unos materiales y por fin encontré la madera. Y había un hacha de piedra, pero necesitaba 15 de piedra y 25 de madera. Y yo dije, ¿cómo voy a conseguir 15 de piedra y 25 de madera? Aunque la madera era fácil de conseguir porque había un montón de árboles. Y yo dije como, ay no, tengo que buscar 15 de piedra. Ay, yo como, no sé, ¿dónde conseguiría? Yo traté de talar esa piedra, picar mejor dicho, porque no puedo talar la piedra. Me decidí a picar, pero no conseguí nada. Luego me fui a buscar piedra, como pueden ver en la pantalla ustedes. Yo ahí me fui a buscar piedra y fui a explorar un poco más mi inventario. Fui a explorar un poco más y descubrí que se podía hacer un pico, pero también se necesitaba 15 de piedra y 25 de madera. Y yo vi unas de esas más, ok, creo que eran las cantidades, no me acuerdo, bueno, lo veremos pronto. Y yo ahí como, no, ¿por qué? ¿Por qué me haces esto, juego? Yo ahí me fui a explorar con una esperanza de encontrar piedra y madera. Me puse a talar el árbol que estaba en mi costado. Y me puse a talar hasta que diga, no me acuerdo cómo decía, pero me puse a talar hasta que ya no me dé madera. Y me puse a talar y me dijo, empobrecido ahí, yo todavía no sabía que cuando dice empobrecido no me da madera. Yo seguí talando y talando como una tonta ahí como una tonta talando madera y vi que ya tenía como no sé cuánto, pero vi que tenía bastante, como 27 o algo así, no me acuerdo. Y me puse a talar otro árbol que estaba a mi lado, hasta que dijera que estaba empobrecido. Seguí talando y talando hasta que empobrecido y por fin dijo empobrecido y yo todavía no lo había descubrido y seguí talando y ya tenía 78 de piedra, digo madera. Y estoy nerviosa, no sé por qué. Y fui a explorar más con la esperanza de encontrar más piedra. Y fui a explorar. Y me pasé una piedrita, un pequeño trozo de piedra y yo, no sé, algo raro ha pasado. Y descubrí otra cosa que no sirve, no sé para qué sirve, y recogí más madera y vi una casa y una cabra, no, una cabra no era un venado y no era una cabra. ¿Cómo va a estar una cabra en una isla desierta? Fui a explorar la casa y vi que tenía un auto
Y yo quería montarme en el auto, pero no podía. Y yo quería subirme, pero no sabía cómo. Y creo que no podía subirme. Y luego traté no sé, de que me diera algo. Lo chanqué con mi cuchillo, pero no conseguí nada. Y ahí apareció entonces los números que yo pensé que se estaba gastando mi cuchillo, pero no sabía qué pasaba. Y me puse a talar la casa, pero tampoco podía hacer nada. Y traté de abrir la puerta con el cuchillo, pero no podía. Y luego lo intenté con la mano, con el puño, pero no me dejaba, no sé, no me dejaba empujar la puerta o nada. Así que me puse a explorar más y me fui hasta que llegó la noche. Pero todavía no era de noche. Y yo vi un árbol caído y yo me lo empecé a picar. Talar, mejor dicho, ya me equivoqué de nuevo. Y soltó muchos palitos. Y vi en mi inventario y tenía 47 de madera. Y me puse a buscar otro más de esos, pero no lo encontraba. Y vi una banana, sí la recogí, una banana. Y yo, wow, una banana. Creo que había visto otra, pero no la encontraba. Vi otro árbol caído, le empecé a talar. Y me apareció esa cosa que está en nivel 2 y yo no sabía que me había dado cosas porque yo pensé que eran para comprar y yo no sé. Y no sabía que me había dado cosas muy importantes para mi aventura. Luego, no sé, yo me paré ahí y me fui porque ya estaba llegando la noche y yo como, ay no, qué miedo, ya está llegando la noche. Y vi en mi inventario más cosas que podía construir y podría construir una munición hecha a mano. Necesitaba cosas muy raras que no sabía sus nombres. Y también podía hacer una caña de pescar. Necesitaba cuerda y madera. Sí, una cuerda y una madera. Y no tenía una cuerda, pero sí tenía madera y yo no sabía cómo hacer la cuerda. Vi cómo se hacía una camisa de paño y podía hacer más cosas. Luego vi cómo se podía hacer una cuerda y necesitaba palos y yo no sabía. Y fui a explorar más cositas que podía hacer. También podía hacer un paño, una cosa que se llama bien, y una hoguera que me serviría bien para las noches. Y bueno, me puse a explorar, podía hacer una cama y yo, wow, un cuadro de inventario, no sé. Y también podía hacer escaleras y muchas cosas para construir nuestra casita. Luego vi que podía hacer un auto yo también, pero no quería conseguir los materiales todavía. Y me puse a explorar un poquitín más. Y descubrí que podía hacer tabla de madera para construir las más cositas. Y me puse a hacer tabla de madera. Esperé hasta que se hagan mis tablas de madera. Y una vez hechas, yo pensé que se había gastado toda mi madera, pero no. Se podía hacer un vendaje también, pero necesitaba paño y creo que podía hacerlo, no me acuerdo bien, que era con palos, no sé. Y llegó la noche y yo traté de entrar a la casa, pero no podía, lo descubrí. Luego vino lo peor del video. Y no se los voy a contar todavía, espero que los vean. Traté de entrar a la casa, pero no podía. Luego vi que ya era de noche, yo tenía un poco de miedo y decidí buscar las baterías para hacerme una antorcha. Porque sin una antorcha en la noche no se me sentía incómoda. Vi un zorro y me atacó y yo como no, zorrito, no. Y eso es lo peor que me ha pasado.
Y yo pensé que era bueno y lo empecé a atacar y luego empecé a correr diciendo, no, zorrito, por favor, no me hagas daño, no quiero morir. No, no, zorrito, no quiero morir. Traté de pegarlo, pero no podía porque estaba lejos. Y el zorro persiguiéndome ya se estaba haciendo de día. Pasé muchos materiales necesarios por alejarme de los zorros, ¿sí? Y vi que ya se hacía de noche, digo de día. Y fui corriendo, tratando de perder al zorro, ¿sí? Y me fui hasta que paré y vi que ya no estaba el zorro. Pero sí estaba el zorro y empecé a correr ahí. Lo vi en una esquinita. Empecé a correr más. Y correr. Tratando de escapar del zorro. Y yo fui hacia la catarata esa, hacia la cascada, con la esperanza de perder al zorro. Y yo no sabía si estaba detrás o ya se había ido. Y yo, como no sé, tengo miedo del zorro, yo pensé que era bueno, recogí una madera y seguí corriendo porque pensé que el zorro me iba a atacar. Pero creo que ya no estaba. Y yo me pasé una banana como una tonta ahí. Y vi de nuevo el lago en el amanecer, era súper bonito. Y había perdido al zorro, ya lo había perdido y ya me tranquilicé un poco más. Vi unos arbustos y pensé que se podían recoger, pero no se podían recoger. Y luego me fui y encontré una piedrita y recogí más materiales. Y recogí muchos materiales, bueno, no muchos, pocos nomás. Porque en esta isla no había tantos. Y fui a explorar un poco más. Y en ese momento me recordé del bote que había dejado en la otra casa. Y no sé, yo dije como, no creo que funcione. Pero decidí ir a la casita esa. Fui en busca de la casita porque ya la había perdido y no sabía dónde estaba. Luego, luego de ir más lejos, muy lejos de hecho, no encontraba la casita esa. Y yo perdí las esperanzas y me fui, no sé, con la esperanza de encontrar algo bueno. Y seguí caminando, pero no encontraba nada. Luego vi que ahí ya era el borde de la isla. De ahí está el mar y era súper bonito. Y quería quedarme ahí, pero no podía quedarme ahí. Así que fui a mi inventario, sí. Y decidí hacerme, no sé, creo que no me hice nada. Y fui y paré, luego fui a mi inventario a buscar unas cositas y vi que ahí en el costado había unas cosas, pero decidí no hacer nada por ahora. Y busqué cómo se hacían las cosas y todo eso. Pero aún no me alcanzó para mi hacha porque creo que solo tenía 8. Así que fui a explorar un poco más. Fui muy lejos. De hecho ya ni podía ver la casa esa del auto. Me fui y me paré, luego me fui, no sé a dónde me fui, pero me fui. Y vi otra piedra y la recogí, fui recogiendo materiales, y luego me fui. Hasta encontrar la casita esa que había dejado, donde había dejado el bote. Seguí buscando con esperanza de encontrar la casita porque quería refugiarme en esa casita. Porque creo que todavía no estaba hecha y no sabía si tenía puerta o no. Fui. Y por fin creo que la encontré. No sé, no me acuerdo bien. Bueno, después de caminar un largo rato la encontré. Bueno, seguía caminando en ese momento. Y luego,
muy luego lo encontré y lo encontré en ese lugar. Me había dado toda una vuelta a esa isla. Me había dado toda una vuelta y fui a la casita esa. Fui nadando obviamente porque no sé, me fui nadando, me fui nadando hasta llegar donde estaba la casita. Una vez llegué, me encontré una piedra y una banana y un palo. Y en ese momento me di cuenta que esta isla tenía 12 más recursos para hacer nuestra casita y nuestros materiales. Todavía no me había hecho el hacha y me encontré una botella de agua. Y luego no sé qué hice, pero fui a explorar un poco más y me encontré una banana, luego otra piedra y así. Y yo decidí quedarme ahí para siempre, no sé, no para siempre, pero decidí quedarme. Y vi en ese momento que creo que esa era la misma casa que había dado la vuelta y yo no sé, estaba confundida, ¿sí? Porque no sé, en ese momento me confundí mucho y entré al agua para ver si había algo, no había nada y decidí intentar subirme al bote. Sí, eso decidí, pero no podía, así que decidí mejor entrar a la casita. Sí, entré a la casita con mucho cuidado porque tenía miedo de caerme y vi que no tenía puerta. Pero no está del todo construida. Como pueden ver ahí, no está del todo construida. Tiene una televisión que no funciona. No la puedo encender ni apagar. Y bueno. Y me salió, ahí puede reaparecer su barco y yo no sabía qué significaba. Y decidí quedarme ahí y investigué qué eran esas moneditas y podía comprar monedas con plata de verdad, pero yo no quería. Yo quería hacer mi pequeña serie sobreviviendo en esa isla desierta sin nada y lograr hacer mi casita. Y decidí en ese lugar curarme con las vendas y ya no tenía vendas, tenía que construir más por si acaso me dañara y vi que tenía más piedra y yo no, esa es la misma cantidad que tal vez son los materiales necesarios, pero en ese momento me di cuenta que eso eran de regalo del nivel 2, ahí ya tenía 16 de piedra. Y fui a explorar un poquito más la casa, pero no había nada. Y salí en busca de recursos. Sí, fui a buscar más recursos. Y recogí piedra, porque era lo único que necesitaba más para hacer nuestra hacha, que ya podía hacerla, pero quería más piedra para hacernos el pico más. Para poder picar la piedra, creo que con el pico se puede picar la piedra, no sé. Bueno, y fui ahí a la montaña y encontré más plátanos, más piedra. Y esa isla de verdad tenía muchos recursos. Y yo como, wow, esta isla tiene muchos recursos. Me voy a quedar aquí para siempre. Pero no iba a ser otra casa, solamente estaba pensando completar la otra casa que encontré, completarla y ponerle las paredes, ponerle la cama. Y bueno, eso lo haría en la segunda parte. Bueno, me fui a explorar un poquito más. Y luego fui a entrar a mi inventario para explorar más cositas que podía hacer. Y luego, si me fui a mi inventario, sí, ahí estuve explorando un poco. Estuve explorando cómo se hacía la cama y todo eso. Y no sé, me comí una banana, sí, porque tenía hambre. Todavía no me comí la banana porque no sé. Sí, me iba a comer una banana porque tenía hambre. Y yo, como la banana. Todavía no sabía cómo comerme la banana.
Así que decidí esperar un rato hasta que podría descubrir cómo comer la banana y fui recogiendo más materiales. Sí, fui recogiendo más materiales porque esta isla estaba repleta de materiales. Yo como no sé, me quedé alucinando. Luego, como ya les dije, me fui a explorar cómo se hacían las cosas, descubrí cómo se hacían las hogueras, la cantidad que podía hacer. Ya podía hacerme una hoguera. Ya no me la podía hacer, pero todavía no me la hice porque no estaba segura, creo. Sí, no estaba segura. Y vi cómo se hacía la cama y necesitaba pañuelos y en ese momento me había olvidado cómo hacer los pañuelos. Y no sé, me fui a ver cosas, cómo se construyen. Y para la antorcha también necesitaba pañuelos, pero yo no sé cómo se hacen los pañuelos. Y decidí explorar más cosas, por ejemplo, cómo se hace la cama o esas cosas. Y descubrí que había un horno de piedra y necesitaba mucha piedra. Y creo que eso es una caja o no sé qué es. Pero luego lo averiguaremos. Y el paño se podía hacer con palos y yo no sabía cómo hacer los palos. Y entonces, en ese momento yo, ¿cómo hago los palos? Y me decidí a hacer una cuerda. Sí, me decidí a hacer una cuerda porque tenía suficientes palos. Me decidí a hacer la cuerda, pero solo tenía para una cuerda y podía hacerme el vendaje con paños. Y me fui a explorar un poco más, pero sí o sí me hice la cuerda. Y esa cosa se hacía súper rápido. Ya no tenía para hacerme una cuerda, no. Y luego no sé qué hice en ese momento. Yo tengo la cuerda. Sí tenía la cuerda en el inventario. Y ahí yo me fui a explorar un poco más. Tal vez encontrar más recursos. Y tenía uno de piedra y fui a buscar más recursos para hacer nuestras herramientas, nuestras hogueras, nuestras cositas. Más uno de piedra, sí. No me fui a la casita, no me fui a la casita. Hasta aquí sería el video de hoy, chicos. Si quieren la segunda parte, no olviden dejarle su like y comentar en los comentarios segunda parte. Bueno, hasta aquí sería el video. Bye.